les esté bendiciendo en gran manera. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Vamos a seguir estudiando el tema de la oración. Hay tantas cosas para aprender acerca de la oración y vamos a estudiar un verso, dos versículos, donde el Señor Jesús habla acerca de la oración. Y es Mateo capítulo 21, versos 21 y 22. Mateo 21, versos 21 y 22. Dice la escritura: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque tenemos este medio de la oración. Gracias porque podemos platicar contigo, tener comunión contigo a través de la oración. Ayúdanos a hacer nuestras oraciones como tú quieres que las hagamos. Dirígenos para ello, enséñanos lo que quieres. Oramos que nos dé sabiduría para que cuando oremos hagamos esas oraciones que a ti te agradan y así esperar resultados de nuestras peticiones. Oramos, Señor, otra vez por los enfermos, por los que son hermanos nuestros en la fe, por los que son familiares, por los que son amigos, por los que son vecinos, por los que nos pidieron que oráramos. Dios, sé con ellos, muéstrate en sus vidas y oramos una vez más, oramos para que, Señor, haya una vacuna contra esta pandemia, contra este coronavirus. Ayuda para que haya pronto una vacuna. Y también, Dios, oramos para que tú cuides a los que trabajan en los centros de salud. Todos ellos necesitan de tu cuidado y oramos para que tú te manifiestes. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas palabras que dijo Jesús sobre y todo lo que pidiereis orando, dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esas palabras las dijo Jesús porque los discípulos se sorprendieron. Jesús había buscado fruto en una higuera, no la encontró, no encontró fruto. Y Jesús maldijo a la higuera. Jesús maldijo a la higuera. Y la higuera se seca. Y entonces los discípulos, dicen en el verso 20, viendo esto, los discípulos se maravillaron, se sorprendieron porque Jesús había hablado contra la higuera y se secó. Había dicho Jesús: nunca, dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando los discípulos vieron esto, se sorprendieron, se maravillaron. Y entonces es que Jesús les dice: si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Fue ese momento, fue esa ocasión cuando Jesús les dice esto acerca de la oración. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Jesús les asegura a sus discípulos, que ellos también podían realizar obras grandes, que podían realizar cosas maravillosas en base a su fe en Dios. Dice Jesús, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. El monte es como una metáfora, es como algo simbólico que representa problemas, montañas, vamos a decir así, montañas de problemas, montañas de obstáculos, montañas de adversidades que uno tiene que enfrentar. Eso es lo que simboliza. Jesús dice, si les dices a este monte o a esta montaña, lo que está diciendo Jesús es que si hay algo muy grande a lo que nos tenemos que enfrentar, si lo enfrentamos con fe, vamos a poderlo mover, vamos a poderlo quitar. Miren lo que dice en el capítulo 17 de ahí de Mateo, versículo 20. Dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Jesús está hablando de mover montañas, y dije, esto es una metáfora, esto es un simbolismo de los problemas grandes que pudieran venir a nuestras vidas, de las adversidades grandes que pudieran venir a nuestras vidas, y que nosotros, orando con fe, podemos moverlas, podemos quitarlas de donde están. Primera a los Corintios 13:2, el apóstol Pablo está hablando del amor, y él habla de que si tenemos fe, miren lo que dice el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Jesús habla de un monte o de una montaña de problemas que nosotros podemos quitar si tenemos fe. Quizás la montaña o quizás la carga que usted tenga o que podamos tener sea una carga familiar, algún problema familiar, por ejemplo. Es algo tan grande ese problema familiar que usted dice es como una montaña y no se puede mover. Pero Jesús dice que aunque sea algo muy grande, si tienes fe, orando, se va a quitar. Quizás usted esté enfrentando una montaña que es como una carga por una enfermedad grave de usted o de la familia. Quizás está enfrentando problemas económicos, financieros, y eso es una gran carga, y eso es una montaña para usted. Es tan grande. Y Jesús dice, si tienes fe, puedes decirle a esa montaña, quítate y échate en el mar, y así va a ser. Jesús está hablando de cosas grandes, difíciles de quitar, difíciles de mover, pero que se puede por medio de la oración con fe.
poder para mover montañas, poder para mover obstáculos. Dios lo tiene. Es a lo que se refiere Jesús. Él aprovecha esto de la higuera para enseñarle a sus discípulos acerca de la fe, acerca de la oración de fe, de cómo a través de la oración con fe es posible hacer grandes cosas. Quizás no tienes trabajo, quizás tienes problemas por causa de que no tienes trabajo. En estos días ha habido mucho de eso. ¿Qué tienes que hacer? Jesús dijo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y así va a ser. Eso es lo que está enseñando Jesús. Poder para mover montañas. Quizás esto es algo como se puede decir que no tiene lógica para hacer esa petición de decirle a la montaña, échate en el mar. Quizás eso no tenga nada que ver con nosotros. ¿Para qué pedirle a la montaña que se eche al mar? Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es que aunque las cosas sean muy grandes, que aunque las cosas a las que nos estemos enfrentando sean muy difíciles, increíbles de lograr o imposibles de lograr, dice Jesús, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No hay nada que sea imposible para Dios. Nada. En Lucas, el capítulo 1, verso 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Estaban hablando de la esterilidad de la mamá de Juan el Bautista, de Elizabeth, cómo era estéril y también era ya grande de edad y tuvo un hijo, Juan el Bautista. Y Jesús en esa ocasión dice que no hay nada imposible para Dios. Para los hombres puede ser que parezca que no se puede o que no se pueda, pero para Dios todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Marcos, el capítulo 10, el verso 27, dice esto. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quizás tengas una carga muy pesada por algún problema que tú estés pasando y quizás pienses, no se puede hacer nada, no es posible hacer nada. Quizás lo pienses, pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Volviendo a Mateo 21, el verso 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración. Miren lo que incluye la promesa esta. Miren lo que incluye. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué recibiremos según esta promesa? ¿Qué dice esta promesa que vamos a recibir? Dice, todo lo que pidiereis. Suena demasiado bueno. Suena demasiado increíble. Pero es promesa de Jesús. Es promesa de Jesús. Jesús dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, así lo vamos a recibir. No deberíamos de disminuir la fuerza de esta verdad.
No deberíamos de estar minimizándola o tratar de darle otra interpretación, otra explicación. No deberíamos de hacerlo. Es necesario leer como dice y entenderlo y creerlo así como dice. ¿Qué es la promesa? ¿Qué incluye? Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo. Esto puede ser que nos parezca como que si nos estuvieran dando un cheque en blanco ya firmado para que le pusiéramos la cantidad que sea. Puede ser que nos parezca como un cheque en blanco, pero les voy a decir esto. En lo físico y en lo espiritual, los discípulos hicieron muchas cosas que para los hombres es imposible. Dije, en lo físico y en lo espiritual, los discípulos hicieron muchas cosas que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. ¿Cómo qué cosas? Miren lo que dice Mateo capítulo 14, el verso 29. Dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto no es algo normal, esto no es algo que comúnmente podemos mirar, pero como Jesús es el que está diciendo, ven. Pedro pudo caminar sobre las aguas, algo que ningún hombre ha hecho. O sea, para el hombre es imposible, pero para Dios no lo es. Para Dios todo es posible, todo es posible. Solo que dice aquí que todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Pedro camina sobre las aguas, algo físico que sucedió. Otra cosa, en Lucas, el capítulo 10, verso 17, Jesús ha mandado a sus discípulos a predicar y les dio poder, les dio potestad para hacer milagros. Y dice el verso, Lucas 10, 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Así que se hicieron grandes cosas en lo físico y en lo espiritual cuando ellos creyeron. Ahora, miren lo que dice Juan, el capítulo 14. Juan 14. Jesús está hablando y dice en el versículo 12, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Jesús dijo que se iba a ir, pero dice que los que han creído en él iban a hacer las mismas obras que él y aún, dice, y aún mayores. O sea, cosas que eran imposibles para los hombres hacer, eran posibles con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Ahora, quiero que vean esto. En Hechos, el capítulo 2, el verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí estamos hablando de algo espiritual.
Como 3,000 personas se convirtieron con la predicación de Pedro. Es un resultado increíble, un resultado increíble. 3,000 personas. Y esas 3,000 personas de manera espontánea luego se bautizan y se añaden a la iglesia. Miren esta obra milagrosa. Es una obra espiritual, pero es una obra milagrosa, una obra grande en verdad. La conversión de 3,000 personas. De repente hay quien dice, en nuestros días ya no hay milagros. No sé, hay milagros. Todavía Dios puede sanar, todavía Dios puede hacer muchas cosas físicas, pero espirituales. Dios sigue haciéndolas, grandes y maravillosas obras. Es increíble que un hombre que, por ejemplo, que se emborracha, que golpea a su mujer, que la maltrata de tal manera que es una lástima a esa mujer, ese hombre escucha el Evangelio, cree en Jesucristo y esa vida es transformada. Es un milagro, es una gran obra. Y aquí hay 3,000 personas a las que le sucedió eso. Una gran obra. Es Dios obrando a través de los hombres, a través de sus discípulos. En Hechos, el capítulo 3, versos 6 al 9, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio al andar y alabar a Dios. Miren esa obra, miren ese milagro, una gran obra. No hay nada que sea difícil para Dios. En Hechos, el capítulo 5, versos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, y todos eran sanados. Miren la obra de Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada. Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad para hacer cualquier cosa. Ahora, en el capítulo 17, versículo 20 de Mateo, lo leímos hace un momento. Jesús dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho. Miren la promesa, o miren las promesas de Dios. Leemos en Mateo 21, 22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es la promesa. Dios, de una manera constante, una y otra vez, dice
que se va a hacer lo que le pidamos o lo que pidamos. Solo que se nos habla de una condición. Se nos habla de llenar un requisito. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese es el requisito. Creyendo. Es una condición muy importante. Creyendo. Uno no puede realmente creer en algo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, la oración debe ser dentro de la voluntad de Dios. Y cuando la hacemos dentro de la voluntad de Dios, nosotros vamos a creer, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que es posible eso de que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Como cristianos, hermanos, nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de qué está bien delante de Dios y qué no está bien. Entonces oramos por algo que sabemos que está bien, que está dentro de la voluntad de Dios, y estamos creyendo que lo vamos a recibir porque está dentro de la voluntad de Dios. El secreto para que haya una respuesta, para recibir lo que estamos pidiendo en oración, el secreto es creer. En Juan, el capítulo 14, verso 14, dice, verso 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús está hablando de pedir en su nombre. Y al pedirlo en su nombre, lo vamos a estar haciendo con fe, porque estamos haciendo o pidiendo cosas dentro de la voluntad de Jesús. Un hombre de apellido Morrison dijo estas palabras: lo que realmente queréis, si ese deseo está fundido en la voluntad de Cristo y del Padre, siempre lo obtendréis cuando lo presentemos ante el trono de la gracia. Si está dentro de la voluntad de Dios, siempre lo obtendréis cuando lo presentemos delante del trono de gracia. Y dije hace un momento, si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a creer, vamos a estar seguros de que sí, Dios va a contestar porque está dentro de su voluntad. Volviendo a Marcos, el capítulo 11, dice Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, antes de recibir la respuesta, tú pide y cree. Cree, pide y se te vendrá. Vendrá eso que estás pidiendo. Hermanos, perdemos el tiempo si cuando tenemos problemas estamos pensando en cómo resolverlos. Perdemos el tiempo si solo estamos pensando en los problemas, si solo estamos pensando en las circunstancias difíciles que estamos pasando, si solo estamos pensando en nuestras necesidades, si solo pensamos en nuestras luchas, si solo pensamos en las cuentas que tenemos, en las deudas que tenemos, si solo pensamos o si se los contamos a otros solamente, pero no oramos, es en vano todo.
Con afanarnos no vamos a resolver nada, pero todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. Habrá solución. Abraham y Sara no podían tener hijos, pero eran un hombre y una mujer de fe. Y Hebreos capítulo 11, verso 11 y 12 dice, hablando de Sara, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Algo que parecía que no había solución, tuvo solución por la fe de estos dos hombres. Leemos de un rey llamado Ezequías, segundo de Reyes, capítulo 19. Judá fue sitiada. Judá fue sitiada. Cuando fueron amenazados, el rey Ezequías lleva las cartas al templo y las presenta delante de Dios. Hechos 19:35. Las presenta delante de Dios y miren lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Dios actuó. Ahora sí que sucedió como en alguna ocasión Dios había dicho, no habrá para qué actúen ustedes, yo lo voy a hacer. Dios actuó. Lo que parecía imposible fue posible. El mismo Ezequías, dice la Biblia que enfermó, segundo de Reyes 20, enfermó de una enfermedad de la que iba a morir. Dios le mandó a avisar. Dice el verso 1, la última parte. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Y qué hace este hombre? En el verso 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego. Empieza a hacer una oración y la respuesta de Dios fue esta. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Dios contestó. Pero otra cosa. Dice la Biblia acá en el Nuevo Testamento. La iglesia está siendo perseguida. Jacobo ha muerto, lo han matado. Ahora Pedro está en la cárcel. Y dice la escritura que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y conocemos la historia. Pedro salió de la cárcel. Pedro salió de la cárcel. Hermanos, cuando oremos, creamos y vamos a recibir. Cuando oremos, creamos y vamos a recibir. La oración no es nuestra última opción. La oración debería ser lo primero que nosotros debemos de hacer en cualquier emergencia.
La oración no es el último recurso. Jesús nos anima a creerle a Dios que todo lo puede y que vengamos a Dios en oración. No importa cuál sea la necesidad, Dios la suple. Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermano, oremos con fe y recibiremos lo que hayamos pedido. Oremos. Señor, te damos gracias por la oración, te damos gracias porque podemos dirigirnos a ti. Y qué bueno, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. Ayúdanos a creerlo así y que cuando las situaciones que vivamos sean difíciles, oremos creyendo que tú tienes el poder, que nada es imposible para ti y que tú nos vas a ayudar a salir adelante. Ayúdanos a ser personas, hombres y mujeres de oración y de fe, para gozar de tu respuesta, para gozar de las promesas que has hecho. En Cristo Jesús oramos. Amén.